un negador de Dios. Entonces, eso es algo que me pone en una condición difícil. Por tanto, siempre digo que no soy digno de llevar su palabra, pero por su amor y su misericordia, Él me rescató y me ha permitido llevar su palabra. Amén. Así que vamos a tener una lectura en un versículo muy conocido, 1 Corintios 2:14. Gloria al Señor. 1 Corintios 2:14. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu y leemos su palabra en el nombre de Jesús. Y leemos su palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo no sé, hermano, por qué en nuestra iglesia Mahanaín hay que comprar los amén. ¿Por qué será que hay que comprar los amén? Yo quisiera que ese espíritu de juventud comience a incentivar realmente que cuando decimos que vamos a hacer algo en el nombre de Jesús, usted sabe lo que significa la palabra amén, ¿verdad que sí? Que así sea, que así Dios obre. Entonces, si queremos que Dios obre a favor nuestro, ¿por qué no lo proclamamos con nuestra boca? De manera que vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Siéntese, pero no siente su alabanza. Recuerde que vamos a hablar la palabra de Dios. Como dice el profeta Habacuc, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, no se fije en el mensajero. Fíjese en lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta noche. Amén. Pero si usted siente en su corazón, en medio de la proclamación de la palabra, dar una alabanza, yo me voy a gozar con usted también. Así que no se prive de alabar a Dios en ningún momento. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, le hemos puesto como título a este mensaje: vacío existencial. Y lo queremos tratar este tema, este título está enmarcado dentro del tema nuestra necesidad de Dios. Yo pensaba cuando mi hermano hacía la introducción del culto y precisamente nos hablaba de la necesidad que tenemos de Dios. No solamente nosotros que ya conocemos al Señor. Imagínese ahí afuera cuántas personas hay que, como yo, no solamente no conocían al Señor, sino que también lo niegan. Y fíjense qué interesante, porque cuando hablamos de vacío, hablamos de un concepto que procede de un vocablo latino, vacibus, hace referencia a aquello que carece de contenido. Y cuando se habla de lo existencial, como adjetivo, va vinculado a la acción del verbo existir, de estar en existencia, de poseer vida, de poseer esa realidad. Si juntamos las dos palabras, la noción de vacío existencial se emplea para nombrar una sensación que tienen las personas en determinados casos.
Y fíjense, si nos vamos a esa lectura que hemos hecho de este versículo, el apóstol aquí nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Él no puede entender eso, para él es locura. Pero si nos damos cuenta, entonces Pablo está mencionándonos ahí que hay dos tipos de hombres en esa lectura, ¿verdad que sí? Hay uno que es natural y hay otro que es espiritual. Pero si nosotros seguimos más adelante y vamos a ver que en el inicio del capítulo 3, Pablo entonces nos menciona otra categoría de hombre. Por tanto, de acuerdo a las cartas paulinas, vamos a tener tres tipos de hombre. Ya vimos dos, uno natural, otro espiritual. Pero ¿qué nos dice aquí el capítulo 3? Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Y sigue diciendo el versículo 3, porque aún sois carnales. Es decir, nos está haciendo una distinción de que hay hombres carnales. Pero fíjese, ¿a quién le está hablando Pablo? Le está hablando a la iglesia de Corinto, ¿verdad que sí? Le está hablando a los hermanos, le está diciendo ahí, hermanos, yo a ustedes no pude hablarle como a espirituales, pero está reconociendo que son hermanos, están dentro de la iglesia. Lo que quiere decir que dentro de la iglesia se van a manifestar la categoría de hombres carnales y hombres espirituales. ¿Había usted pensado en eso? Fíjese qué interesante esto, ¿verdad que sí? Y es interesante porque en el momento que usted se convierte, si bien es cierto que usted ha dejado de ser un hombre natural, en el momento que usted se convierte, usted no pasa a la categoría de hombre espiritual. ¿Por qué no pasamos inmediatamente ese mismo día a la categoría de hombre espiritual? Porque ahí viene lo que es el proceso de la santidad. Y la santidad no es que yo estoy aquí y ya porque tomé una decisión llegué y ya soy santo. Como su palabra lo dice, la santidad es un proceso. Un proceso en el cual nosotros vamos avanzando y nuestra mente carnal va siendo transformada por la obra del Espíritu Santo en nosotros y entonces nos vamos negando a sí mismo. Por eso es que nos dice 1 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el día que yo me convierto ya soy una nueva criatura. Veamos el verbo. Hay hermanos que hoy ellos están en Cristo, pero ¿dónde están? Pertenecen al ministerio de jóvenes. Y es probable que se reúnan la mayor parte del tiempo los sábados aquí con ustedes. Pero ¿dónde están hoy? En la casa. ¿Y nosotros dónde estamos ahora? En la iglesia. Entonces veamos esa parte, es decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya ese no viene de un proceso, ya ese está en Cristo. No es que viene de camino, es que está en Cristo. Por eso es una nueva criatura.
Ahora, ¿qué resulta, mis amados y amadas? Dios no hizo tres categorías de hombre al inicio. Dios no hizo un hombre carnal, un hombre natural y un hombre espiritual. Dios hizo un hombre íntegro, un hombre integral. Y lo hizo cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad que sí? Y lo hizo a imagen y semejanza suya. Pero ¿qué resulta? Que ese hombre decidió, bajo el libre albedrío, bajo la soberanía de Dios, Él nos dio un libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo, de escoger entre la obediencia y la desobediencia. Y el hombre decidió por la desobediencia. Y Dios le había dicho: el día que tú comas de ese árbol que yo te estoy mandando que no coma, de cierto morirás. Entonces, aunque Adán estuvo vivo después de ese pecado de desobediencia, él estuvo vivo 930 años más. Pero ¿en qué condición estaba vivo Adán? En la condición de cualquier otro ser de la creación. Porque él, con su pecado, se separó de Dios. Entonces, esa categoría que Dios le había dado de ser un hombre tripartito, con su pecado, él se convirtió en un hombre binario. Porque el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Entonces él funcionaba como alma viviente y cuerpo. Pero había una afección, como vamos a ver más adelante. Y que resulta que ese pecado de Adán, como dice Romanos 5:12, por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Y en la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí es que yo quiero que veamos cuál es nuestra necesidad de Dios. Porque ¿qué resulta? Y ahí volvemos a lo de el vacío. Cuando el hombre se separa de Dios, en su interior se produce un vacío existencial. Un vacío que todo el mundo lo siente. Y en primer lugar, ese vacío provoca que el hombre se siente rechazado. En primer lugar, se siente rechazado. Pero ¿qué hace el hombre? En lugar de llenar ese vacío de rechazo, buscando acercarse a su creador, como es lo lógico. Si por tú haberte separado de tu creador, ahora tú te sientes rechazado, se supone que debes de acercarte a tu creador. Pero la naturaleza caída del hombre no le permite hacer eso, sino que por el contrario, él se deja llevar de los deseos de la carne y quiere llenar ese vacío de rechazo a través de esos apetitos de la carne, a través de los deseos de los placeres del mundo. Y el hombre se convierte entonces en querer acumular fortunas, porque cree que a través de la acumulación de esas fortunas, él va a llenar el vacío de rechazo.
Y nos vamos a dar cuenta que no es así. Y tenemos el caso de Zaqueo. Zaqueo era riquísimo, pero socialmente era rechazado por la sociedad judía. Porque él, en ese deseo de acumulación, él se puso de parte de los invasores, porque a él lo que le importaba era acumular fortuna, creyendo que esa fortuna le iba a llenar a él ese vacío de rechazo. Sin embargo, cuando él conoce a Jesús, ¿qué es lo primero que él hace? Como nos narra Lucas allí. Él se para en medio de la sala y ¿qué dice? La mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si a alguien le hubiese robado algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque se dio cuenta ahí que lo que él había estado llenando, queriendo llenar, seguía sintiéndose vacío. Y ahora cuando encuentra lo verdadero, lo que él acumuló de lo que antes él era esclavo, ahora él decide salir de eso. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. ¿Qué resulta, mis amados? A pesar de que el hombre no quiere que se le confronte con esa situación de pecado. Y es uno de los obstáculos que tenemos nosotros para llevar el evangelio. Cuando tú le dices a la gente que tiene que arrepentirse, te dice que me tengo que arrepentir ¿de qué? Porque para ellos entienden que no han cometido ningún pecado. Y es una situación un poco difícil para alguien que vaya a evangelizar. De cómo tú vas a enfocar esa situación. Porque lo primero que tiene que hacer esa persona es reconocer que es pecador, para que pueda arrepentirse. Porque tú crees que alguien va a arrepentirse de algo que entiende no ha cometido. No. Si yo le digo a Idaías, tú tienes que pedirme perdón porque tú me rompiste mi celular esta mañana. Ella va a decir, pero varón, yo no puedo pedirte perdón por eso porque yo no te he roto el celular a ti. ¿Entiendes? Y en esa misma situación, ellos quieren ponerse como si efectivamente no hubiesen roto un celular. Pero nosotros sabemos que la naturaleza pecaminosa, ese pecado que entró al mundo por un hombre y por ese pecado la muerte, nos afectó a todos. Entonces nosotros pertenecemos a una naturaleza caída. Un segundo punto que vamos a encontrar es que ese vacío provoca en nosotros un sentimiento de culpabilidad. Pero, ¿cómo lo resolvemos? Viniendo a nuestro Creador a pedirle perdón por nuestros pecados, o sencillamente nos dejamos llevar de la vanagloria del mundo. Entonces, lo que prima en la mayoría de la gente es esa tentación de la vanagloria. Y queremos entonces resolver esa situación de culpabilidad, llenarla a través de la vanagloria. Y vemos nosotros cómo ese no es el camino, porque usted encuentra esas grandes figuras de Hollywood, cómo al final de sus días terminan en suicidio. Toda la vanagloria que acumularon, todos los famosos que se hicieron, no le llenó el vacío que tenían en su interior de culpabilidad, porque no buscaron a Cristo. Amén. En tercer lugar, vemos que la condición pecaminosa del hombre lo lleva a sentirse débil y tiene una necesidad de fortaleza en Dios. Pero ¿cree usted que buscan a Dios?
No, se deja llevar de los deseos de los ojos y quiere llenar ese vacío, quiere llenar esa debilidad a través de buscar poder, pero busca un poder sin Dios. Y por tanto, eso no le va a resolver la situación. Porque, ¿qué es lo que dice Primera de Juan 2:17? ¿Alguien me la puede decir? Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo decía en estos días que me dio mucha pena en el pasado proceso electoral. Porque vi muchos ministros de Dios, miles de ministros de Dios de nuestro país que bajaron del púlpito, del ministerio que Dios le ha entregado, para irse a buscar poder sin Dios. Y me llenó de mucha pena. Y usted sabe por qué me llenó de mucha pena, porque yo digo que ellos no saben en lo que están haciendo, no saben en lo que se metieron. Y mire, no es que yo esté opuesto a que un cristiano participe en política, pero yo le puedo decir a usted que desde los 13 años yo comencé a participar en la política. Desde los 13 años, en primer lugar, una política patriótica. Porque desde los 13 años en mi ciudad natal de San José de Ocoa, ya yo era de los fundadores del Frente Estudiantil Flavio Suero, una organización apéndice de un partido marxista-leninista. Apéndice de un partido comunista que en ese momento estaba proscrito por las leyes dominicanas. Y que teníamos que hacer nuestra labor de manera clandestina. Pero a los 16 años ya yo era miembro del comité municipal, siendo director de organización del comité municipal de ese partido comunista que negaba a Dios. Luego pasé a formar parte del Partido de la Liberación Dominicana. Y siendo dirigente sindical del Partido de la Liberación Dominicana, fui a Cuba por 4 meses a entrenarme en esas doctrinas de error que niegan a Dios, como lo he dicho en mi testimonio. Luego fue a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por 45 días a seguir entrenándome en esas doctrinas de error. Llegué a ser miembro del equipo de seguridad del PLD y escolta del profesor Juan Bosch. Y a raíz del proceso eleccionario de 1990, mi vida corrió peligro, porque los organismos de seguridad del Estado tenían carta blanca para eliminarme a donde quiera que me encontraran. Y tuve que durar 3 meses escondido en la casa del profesor Bosch. Sin embargo, cuando ese partido llega al poder, me voy a una cenicienta del Estado como es el Jardín Botánico, una institución sin presupuesto para tú trabajar, y luego por chisme propio de la política, en el 2007 me sacaron. Y qué bueno que me sacaron, porque entonces dije, me voy a trabajar con el Señor. Y por eso yo digo que mis hermanos que están en aspiraciones de diputados, de regidores y haciendo campañas políticas igual como las hacen los del mundo, no saben en lo que se están metiendo. Están buscando poder sin Dios. Porque a Cristo le ofrecieron los reinos del mundo y Cristo los rechazó. Porque para usted aceptar los reinos del mundo, usted tiene que postrarse delante de Satanás, porque a él le han sido entregados los reinos del mundo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si yo voy a reinar es cuando Cristo venga en su reino milenial. ¿Y tú?
¿Y tú? Oigo pocos amén. ¿Qué es lo que pasa? ¿Queremos los reinos del mundo? El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué ocurre, mis amados? Ya vimos esos 3 puntos. Que la naturaleza caída del hombre, el haberse separado de Dios, provoca ese vacío existencial que lo afecta, sintiéndose rechazado, sintiéndose culpable y sintiéndose débil. Pero vamos a ver cómo también ese pecado que entró al mundo a través de un hombre, Adán, afectó a toda la humanidad que de él depende. Y esa naturaleza caída trajo consecuencia en 5 aspectos fundamentales de la personalidad del ser humano. En detalle, en su naturaleza, en lo racional, en lo espiritual, en lo emocional y en la voluntad. 5 aspectos que fueron afectados por esa naturaleza caída, que va contrario a lo que Dios había establecido cuando hizo el hombre integral. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, dijo Dios. Era un hombre integral. Pero ahora esta naturaleza caída nos afecta en esos 5 aspectos fundamentales. En la naturaleza, en lo racional, en lo espiritual, en lo emocional y en nuestra voluntad. Hemos sido afectados en nuestra naturaleza porque ya vimos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto implica que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, nosotros anduvimos siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y éramos en consecuencia hijos de ira por nuestra desobediencia. Puede tener más detalle allí en Efesios 2 del 1 al 3. ¿Qué pasó con nuestro razonamiento? Pues que, como dice Efesios 4:18, que esa manera de actuar de nosotros estaba guiada por un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, por la dureza en nuestros corazones, porque el pecado endurece, el pecado embota la razón. Por eso dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que está pasando allá afuera. Bendito sea el Señor. Como hemos visto aquí, tanto en lo que señala Efesios 4:18 como Romanos 3:11, estando ajenos de la vida de Dios, sin entendimiento y sin búsqueda de Dios, es en realidad una condición de muerte espiritual. ¿Verdad que sí? Porque al estar separado de Dios, aunque físicamente se tenga aliento de vida, se vive como los demás seres de la creación, como decíamos un momento. Pero realmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense cómo afecta el pecado nuestras emociones. Ahí nos vamos a lo emocional. Porque si estamos separados de Dios y sin buscarle, entonces Efesios 4:19 plantea, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y recuerde lo que decía Pablo a los Corintios. Es decir, la iglesia es un taller. Y eso implica que al taller vienen vehículos con diferentes problemas. Que hay algunos que ya le rebildearon el motor. Pero hay otro todavía que la transmisión le está patinando.
Y cuando usted quiere ponerle la tercera, vuelve para segunda. Porque está encharcado todavía en estas pasiones que no lo dejan avanzar. Y eso tenemos que entenderlo los que ya hemos avanzado un poquito, para que seamos pacientes con los que vienen detrás. Amén. Alabado sea el Señor. Esto es lo que ha llevado a la práctica de relaciones desvergonzadas y abominables. Y yo digo, de mentes mentirosas e hipócritas, que aprovechando la posición que tienen a nivel de la economía y la política mundial, quieren imponernos a nosotros relaciones que van contrario al orden que Dios ha establecido. Al querer que nuestras constituciones sean cambiadas, para que entonces se permita el matrimonio de un hombre con otro hombre, o de una mujer con otra mujer. Cuando Dios estableció el vínculo perfecto y sin mancilla en la unión de un hombre y una mujer, que es el matrimonio. Pero ellos quieren imponernos eso. Alabado sea el Señor. Bajo toda esta condición de pecado y separación de Dios, el hombre sin Dios ha desarrollado una mente reprobada. Ahí vienen los pensamientos entonces, cómo nos afecta para hacer cosas que no convienen. Y quiero que leamos ahí, por ejemplo, lo que dice Romanos 1 del 28 al 32, para que podamos entender cómo anda la mente del hombre que está sin Dios. Dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Yo sé que aquí no hay desobedientes a los padres, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y un joven que está en Cristo no desobedece a sus padres. Alabado sea el Señor. Pero sigue diciendo: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con lo que la practican. Alabado sea el Señor. Se hace necesario entonces que reconozcamos nuestra necesidad de Dios, porque solo a través de su reconciliación con Él, que es en Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Así puede ser restaurada la verdadera dignidad del ser humano. Y es la condición que nos llevará entonces a la vida eterna. Por tanto, debemos en todo momento, considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hacer morir las obras de la carne, porque dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa si vivimos conforme a la carne? Moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Vivimos. Aleluya.
vestirnos de Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne, como dice Romanos 13:14. Ahora, me he estado preguntando en estos días, ¿qué significa para usted vestirse de Jesucristo? ¿Significa vestirme de Jesucristo que yo venga aquí formal con saco y corbata? ¿Que las hermanas vengan con fardas largas? Pero hay gente que ahí afuera se están vistiendo con saco y corbata y con vestido largo las damas, pero no están vestidas para Cristo. Están cometiendo todo tipo de inmundicia ahí afuera. Ahora lo que yo creo es una cosa, que si yo he sido transformado en Cristo, entonces la manera de yo vestir es para honrar a Dios. La manera de yo vestir no es para provocar un sentimiento de lascivia o de lujuria. Igualmente pasa para las hermanas. Si usted fue transformada en Cristo y usted sabe que ha sido bendecida, usted tiene que saber qué ropa usted se va a poner para que ese varón no peque por culpa suya. Alabado sea el Señor. Bendito sea mi Cristo. Caminar en el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne, como señala Gálatas 5:16. Y sabemos que el hombre y la mujer que anda en la dirección del Espíritu de Dios, habla como hablaría Cristo. Pero, ¿qué está pasando, hermano, dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué nosotros, si hemos sido transformados, si nosotros estamos escudriñando la palabra, si nosotros muchas veces venimos y desde este púlpito hablamos lengua, pero que no nos pise un callo, un hermano o una hermana? Porque entonces va a salir lo que hay adentro. ¿Y cuáles son las palabras que salen? No son estas que dice Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, aunque me hayan pisado el callo, hermano. Bendito sea el Señor. Aunque no me hayan tomado en cuenta, hermano. No podemos andar en celos y contienda, porque eso es de la carne. No podemos decir, no, que yo soy de Idaía, y el otro no, que yo soy de Domingo, y el otro que es de Algenio, que es de Rubén. Eso es lo que dice Pablo. Yo no le pude hablar a ustedes como espirituales, porque cuando ustedes están en esas cosas, ustedes están en la carne. Entonces usted no me puede venir a decir, no, que yo soy de José Miguel, que yo soy del otro y que soy de aquel. Porque eso es estar en la carne. Alabado sea el Señor. Por tanto, un cristiano, su comportamiento, su vocabulario, es como lo haría Cristo. Es como lo haría Cristo. En todo momento hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice la palabra en Colosenses 3, del 5 al 6, que señala. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación. Me voy a detener ahí. ¿Cómo es posible que en la iglesia del Señor esté dejándose contaminar por el modelo, por los patrones que el mundo está estableciendo? No, es que tú no te puedes casar con esa muchacha si tú no la conoces primero. Eso es lo que dice el mundo. Pero el Señor nos dice a nosotros que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Él. Usted se ha puesto a pensar, usted dice, bueno, y todos los pecados van a ser presentados delante del tribunal de Dios. Pero ¿qué pasa con este pecado? De
de fornicación y de adulterio, que el Señor dice que Él es que los va a juzgar. Fíjese, le voy a poner este ejemplo. Es posible que usted esté viendo una relación de amistad entre dos hermanos y para usted no es una relación de amistad. Para usted es una relación sexual que tienen esos hermanos. Y usted comienza a llevar en su corazón y a denunciar de que esos hermanos están en fornicación. Pero delante del Señor, ellos lo que son es amigos. Yo recuerdo, la gente es muy ligera. En una ocasión, mi hija mayor estaba en uno de los cultos, creo que de un miércoles. Y ya yo me había mudado de aquel lado y ya seguía viviendo para allá. Yo había hablado con un hermano para que me la encaminara. Él estaba estacionado aquí atrás. Me dijo que iba a dar la vuelta y la recogí allí. Yo estaba con ella esperando que llegue el hermano, precisamente el hermano de Mirieli, el padre de Mirieli. Ella se iba con ellos. Pero en ese tiempo yo era diácono de la iglesia. Y sabe los comentarios de alguna gente. Ay, pero mira dónde está el diácono con esa joven ahí en lo oscuro. ¿Se da cuenta? Entonces, ese diácono para alguna gente estaba en fornicación y estaba en lo oscuro ahí para que la congregación no lo vea. Pero el Señor sabe que era mi hija esperando a un hermano para que me la lleve a su casa. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué resulta? Hay otros casos que se pueden dar. Gente que aquí en la iglesia ni se hablen. Pero sin embargo se están viendo en un hotel. En un motel por ahí. Y para la iglesia, esos nunca han estado en fornicación ni adulterio. Pero Dios sí sabe. Porque los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Por eso es que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Pero a ti y a mí lo que nos toca es separarnos de ese pecado terrenal y andar en el espíritu y no en la carne. Como sigue diciendo, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que tú, joven de integridad y poder, tú, joven VIP, que tú no seas un hijo de desobediencia. Porque no puede venir alguien y decirle, ay pastor, perdóneme, usted sabe, yo soy débil. Y la hermana me provocó y caí. Ay, qué bonito. Qué bonito. Satanás está ahí siempre para tentarnos. Satanás siempre está ahí para tentarnos. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, como leía el varón en la lectura inicial. Allí, primera de Pedro 5:8. Ahora, la decisión siempre la vamos a tener nosotros, porque Dios nos dio ese libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. Ahora, si usted lo resiste, él tiene que huir. Amén. En resumen, mis amados y amadas, vemos que la condición de pecado nos lleva a esa naturaleza caída, provocando un vacío existencial que nos hace sentir rechazados, culpables o indignos y débil. Y que esto afecta 5 aspectos fundamentales de la personalidad: naturaleza, racionamiento,
espiritual, emocional y en nuestra voluntad. La verdadera restauración la vamos a tener, la vamos a obtener a reconciliarnos con Dios en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué sigue diciendo el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como quieren acusarnos mucho. No, porque ustedes hablan mucho de juicio. Bueno, lo que pasa es que el juicio se lo ha establecido usted. Porque si usted acepta a Jesucristo, ya usted es salvo, ya usted ha sido librado de ese juicio. Pero si usted no lo acepta, usted ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y es como Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que el que quiera venir a Dios, el que quiera reconciliarse con Dios, tiene que ser a través de Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor. De manera que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir esta palabra, que esperamos que haya sido de edificación para su vida. Alabado sea Dios. Padre Santo, Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido una vez más, Señor, hablar tu palabra. Te pido, Señor, que si hay alguien en este lugar que tiene necesidad de ti, Señor, que dé ese primer paso, Dios. Que venga y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Porque sólo así puede reconciliarse contigo. Gracias, Señor. Amén. De manera que unos minutitos, por si hay algunos amigos o amigas que quiera esta noche iniciar una vida nueva, que quiera reconciliarse con Dios. Eso solo es posible a través de Cristo Jesús. ¿Quién es la primera o el primer valiente que pasa aquí al frente y le dice sí al Señor? Sí, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Yo tengo necesidad de ti. He andado de espalda a ti, pero hoy quiero reconciliarme contigo. Y reconozco que solo a través de Cristo puedo hacerlo. Y te recibo. ¿Quién le dice sí al Señor? ¿Quién le dice sí al Señor? Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Alguna amiga, algún amigo? Sé que no hay muchos amigos en esta noche. Los amigos le tienen miedo al agua. A veces hasta los hermanos también le tienen miedo al agua. De manera que